La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, un saludo para todos ustedes que están pendientes de su canal, nuestro canal de evangelización tan importante para nosotros, un medio de mucha bendición. Les acompaña en la reflexión del Evangelio de este día, miércoles 14 de julio, este servidor, el Padre José Edgar Hernández, párroco de Huizúcar en el Departamento de la Libertad. Les invito a que juntos reflexionemos la lectura del Evangelio de este día. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos, si comparamos el texto de este día con el de ayer, pues en esta ocasión un elogio que Jesús hace de aquellos que han abrazado la fe, o al menos así se podría interpretar, y que muchos de ellos son gente sencilla. En el contexto del ministerio público de Jesús, había muchas personas letradas, recordemos los escribas, los maestros de la ley, y tenemos también algunos grupos sectarios judíos que tenían muchas personas estudiosas de la Sagrada Escritura, hasta ese entonces compilada, la Torá, o sea, el Pentateuco, los profetas, y que se deleitaban en leer, en escudriñar y estudiar esta parte de la Sagrada Escritura compilada hasta ese momento. Y aquí tenemos entonces la figura de tantos hombres de la época de Jesús que interpretaban la Sagrada Escritura, que tenían mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero no les alcanzó para depositar la fe en Jesús, el Mesías, la persona en quien se cumpliría todo aquello que los profetas habían anunciado, la salvación que Jesús ha traído para toda la humanidad. No fueron capaces de reconocer en ese hombre humilde que vestía como cualquiera de su época al Salvador, al Dios con nosotros, al Emmanuel. Y esto ocasionó de que muchos de ellos se sintieran con su autoridad en peligro y se sintieran desafiados ante la presencia de Jesús de Nazaret. No así la gente sencilla. Jesús comienza su ministerio al norte de Tierra Santa, Galilea específicamente, en donde desarrolla su vida, a pesar de haber nacido en Belén, cerca de Jerusalén, pero por un misterio, pues, al regresar de Egipto, después de aquella persecución de la cual en su momento el rey Herodes el Grande amenazaba a todos los menores de 2 años, pasó un buen tiempo, quizás unos 6 años en Egipto, y al retornar vivió en Nazaret de Galilea, un lugar en donde muchas de las personas que vivían eran analfabetas, no habían personas ilustres, destacadas desde el campo o desde el punto de vista académico o teológico del momento. Pero mucha gente que creyó en Jesús provenía de estos estados, de estratos de la sociedad muy humildes, muy sencillos. Y nosotros podemos ver hoy en día, y en mi ministerio sacerdotal, mucha gente que no posee quizá, y no me estoy refiriendo a una lucha de clases, por supuesto, pero mucha de la gente que yo en lo particular he conocido, que tiene mucha fe en Jesús, que demuestra solidaridad con el prójimo, son personas que viven pobremente, son personas que tienen poco, pero de eso poco dan mucho, dan con generosidad. Y eso es una gran lección para uno,
porque están manifestando una fe que muchas veces no vamos a encontrar en ámbitos muy desarrollados entre personas que posiblemente se llamen cristianos, pero que pudiendo ser más generosos, tal vez no lo son. Y es importante ver de que tanto en el estado clerical como en el estado laical, estados que están presentes en la vida eclesial, nos podríamos encontrar que la fe más grande es la fe de los sencillos, la fe de aquellos que quizás, no estoy generalizando, pero probablemente, y la más admirable, que en medio de las pobrezas, en medio de las dificultades, en medio de la sencillez, se respire un aire de fe. Así que yo animo y estimulo muchísimo, ojalá al modo de Cristo, que lo hace no elogiando en público quizá, sino más bien en su comunión, en su oración íntima con el Padre, agradeciéndole porque todas las riquezas del Evangelio son aceptadas, son acogidas por el corazón, por los oídos de la gente más sencilla y humilde. Esto no significa de que nos debemos de confiar y de que toda persona que no haya tenido la oportunidad de desarrollarse en el ámbito económico, académico, que no sean ilustres, pues se van a salvar automáticamente. Claro que no, pero sí, no hay que olvidar que mucho testimonio de martirio incluso, o sea, derramar su sangre hasta las últimas consecuencias, personas que en los caseríos, cantones y comunidades, aún en medio de una situación de violencia, una situación de pobreza, de precariedad, nos dan verdaderas lecciones de fe y de servicio al prójimo, que no me alcanza todavía el tiempo para poder mencionar algunos de ellos como ejemplo de vida y de aceptación de Jesucristo en el corazón con mucha fe. Que nosotros seamos, ojalá, personas que con humildad, con sencillez, adoptemos el Evangelio como programa de vida. Así sea. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.